Le cuento como introducción y para meterme en el tema de lo que vamos a compartir en esta mañana. Eh, Estaba trabajando, había un joven que fue allí a la peluquería y bueno, me indica el corte que él quería que le hiciera, ¿no? Como corresponde la primera vez que venía para que le corte el cabello, me indica, y tenía unas cicatrices allí que no quería que se vean, ¿no? Había tenido un accidente y bueno, es la secuela que tuvo allí. Y bueno, interpreté allí lo que él me había pedido, le hice, ¿no es cierto? Pero en un momento, claro, mientras que estaba allí yo trabajándole, le pregunto qué le había pasado, ¿no? Y él me empieza a contar, pero en un momento me paré y me detuve y fue algo muy fuerte espiritual, la confrontación de decirle, ¿vos sabés por qué Dios te preservó la vida? Y se quedó como en shock, se quedó como en shock. Y le decía a mi esposa, en un momento comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos, porque me dijo, hoy, hoy, después de mucho tiempo, entiendo. Me corrí de los caminos del Señor, anduvo allí en cosas, no me explicó ni me detalló, no hacía falta, pero sí hubo algo. Él entendió que a través de que Dios había preservado su vida, Él tiene un propósito. Y me dice, hoy me pasa que abro la Biblia y entiendo lo que Dios me está diciendo. Ay, Dios lo está introduciendo en un propósito. Dios lo está introduciendo en ese propósito por el cual Dios le guardó la vida. Y ahí le pude testificar y recordaba hace años cuando había tenido un accidente. Tuve un accidente que me atropelló un auto. Iba yo en bicicleta y iba yo volando. Prácticamente parecía que no andaba en bicicleta, sino que volaba con la bicicleta, ¿no? Y viene un auto del otro lado y él pensó que yo iba a frenar, yo pensé que él iba a frenar. Y los dos pensamos que íbamos a frenar y ninguno frenó. Ya cuando me di cuenta estaba volando en el aire a esto del cordón. Podía haber muerto en ese momento. Y siempre vuelvo a ese episodio cuando digo, Dios me preservó la vida con un propósito. No sabía que iba a estar acá. No sabía que iba a estar en este lugar o que iba a tener la oportunidad de compartirlo, porque uno al momento donde está atravesando las situaciones, donde pasan las cosas, no piensa en el propósito o en lo que va a venir. Uno vive el momento, ¿no? Y qué difícil a veces los momentos que nos toca vivir. Y allí estaba mirando un poquito la vida de Pedro, el momento cuando Jesús se acerca a llamarlo. Y sabe que me ministraba el Señor y decía, él la estaba pasando mal en ese momento. No era que estaba allí, no sé, dándose los lujos de la gran vida. Estaba trabajando y no pudo pescar nada en toda la noche, dice la palabra del Señor. No pudo pescar nada. En eso se le acerca el Señor y le dice, bueno, tiró la red para el otro lado. No, pero ya lo intenté, ¿no? Como que quiso excusar de alguna manera, pero el Señor le dice que lo haga, él obedece. Y allí es donde, ¿sí? Comienza y hace ese milagro, la pesca milagrosa que quizás muchos conocemos. Pero le dice, Jesús le dice que él lo quiere hacer pescador de hombres. Y ya le empieza a marcar el propósito. Y lo llama y le dice, vení, seguime, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice que automáticamente Pedro, ¿qué hizo? ¿Quién sabe? Dice que dejó todo y lo siguió. Estuvo dispuesto a dejarlo todo. ¿Qué estuvo dispuesto? Ay, ya arrancamos así, gloria a Dios. Estuvo dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo.
Y yo me pregunto a veces, digo, ¿qué es? ¿Qué incluye el dejarlo todo? ¿Qué le incluía en ese momento? ¿No? ¿Qué le incluía a Pedro el dejarlo todo? Dejar la pesca. Y algo que me llamó mucho la atención, porque se acuerda que Pedro, bueno, caminó con Jesús ahí, ¿no es cierto? Él toma la decisión de seguirlo, de acompañarlo en el ministerio, y es una bendición. Sabemos que, como se enseña, ¿no es cierto? Es como decir, uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva, pero un hombre que tenía propósito. ¿Saben que Pedro no era un hombre preparado para eso? Y no sé si usted se va identificando y Dios lo llamó y usted me puede decir, no, pero yo no estoy preparado ni estaba preparado y no sé por qué el Señor se acercó a mi vida y me llamó y me trajo. Si no tengo una preparación, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo el estudio? Lo comparaba allí un poquito con Pablo, que era un hombre preparado en letra, un hombre que tenía título, chapa de todos los colores. Pero ¿sabe qué? Un hombre que tuvo el corazón para seguir al Señor. Amén. Pedro, ¿sí? ¿Sabe que este hombre era impulsivo? ¿Cuántos impulsivos hay acá? 3, 4, 5 que se hicieron cargo. ¿Cuántos? Ahí siguen levantando la mano. ¿Cuántos impulsivos? Efusivos, ¿no? Digo, Señor, pero yo soy de esos. Miraba un poquito la vida allí de Pedro y digo, era un hombre que iba adelante. Antes incluso, ahí en lo que muestra, antes de un episodio que ahora yo le voy a relatar, ya era impulsivo. Era un hombre que no le tembló la mano cuando tuvo que sacar la espada y cortar una oreja. No le tembló la mano. Pero siempre veo algo. Iba adelante. ¿Se acuerda en el momento cuando estaban allí en la barca y que Jesús aparece caminando sobre el mar en medio de la tempestad? ¿Qué pasó? ¿Quién se animó a caminar sobre el agua? Pedro. Y los otros que no estaban ahí, sí estaban, pero no tenían la valentía para caminar sobre el agua. Yo creo que si otro hubiese dicho, Señor, di que yo camine, otro hubiese caminado también. Pero no tenían la fe suficiente. Y digo, pero eran parte del ministerio, eran parte también de allí, del grupo de los 12, que el Señor estaba formando. Pero había algo especial, era un hombre que iba adelante, que encaraba. ¿Usted es encarador, encaradora? ¿O le cuesta? Cuesta a veces, ¿no? Encarar. Cuesta encarar situaciones. Cuesta dar o tener esa iniciativa para hacer las cosas. Un hombre que miraba allí y tuvo temor. Tenía temores. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque era humano. Pero fue valiente para afrontar la situación de caminar sobre el agua. Fue valiente. Y lo pudo hacer. Amén. No era un maestro de la ley, yo me anotaba acá, no era un maestro de la ley. No era un hombre de estudio, no era un hombre preparado. Pero sí tenía la necesidad de ese encuentro con Cristo. Sí cantábamos y adorábamos, Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos ese encuentro. Y yo creo que el Señor se quiere seguir manifestando en nuestras vidas. Me quedé pensando en el pasaje que compartió Débora, que nos hablaba de propósito. Porque dice que con propósito Él nos creó para que publiquemos sus alabanzas, y soltó un pasaje también que Él nos llama de las tinieblas a la luz admirable. Y lo hemos escuchado en varias oportunidades este mes. Dios nos llama a sacarnos de las tinieblas
¿Hay alguno que se sienta en tinieblas? Puede ser sincero. Nos sentimos muchas veces que estamos en tinieblas. Pero dice que el Señor nos saca de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Somos llamados por Dios. Pero muchas veces no podemos predicar, no podemos testificar, no podemos anunciar. ¿Por qué? Porque saben que nuestro corazón se siente ¿dónde? En esa oscuridad. Se siente en esas tinieblas. Pero yo ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Volvemos a esto. ¿A quién voy a llegar con mi vida? Y Dios te dice que te ama. Ver, Dios te ama. Varón, ¿tu nombre? Matías. Dios te ama, Mati. Ahora me acuerdo de vos. Matías, Dios te ama. Brian, Dios te ama. Dios te ama. Y sabes que Dios te ama de una manera especial. Santi, Dios te ama de una manera especial. Nati, Dios te ama de una manera muy especial. Y digo, de tal manera Dios amó al mundo, Dios me amó a mí, así, ¿no? Pero ¿saben qué? No para dejarnos de la misma manera. Para que haya un cambio, una transformación en nuestra vida. Y nos cuesta humanamente entender o vivirlo de esa manera. Pero Dios tiene un propósito conmigo. ¿Amén? Repetilo. Dios tiene un propósito conmigo. Espera que estoy repasando ahí mi machete. Me volví a repasar esto, ¿no? Que Pedro era un hombre que tenía iniciativa. Él iba adelante. Y seguramente muchas de las cosas que no están escritas le habrían salido mal. ¿No? Pero a veces digo, prefiero equivocarme y hacer que no hacer nada. Y muchos piensan, prefiero no hacer nada para no equivocarme. Somos tan temerosos que preferimos no hacer que hacerlo y bueno, y si me equivoco y si lo hago mal. ¿Y saben qué? Dios es Dios de amor y de misericordia, de perdón. Y Él está esperando que nosotros como iglesia despertemos a una acción. Despertemos, que tengamos iniciativa para hacer. Todavía no termina el mes, seguimos hablando del evangelismo, de los perdidos, de aquellos que están en necesidad y que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, tuya y mía. De los jóvenes. ¿Saben cuántos jóvenes hay afuera que están en necesidad? No nos vamos a quedar con este grupo de 10, 15, 20. Hay más jóvenes. Ahí vi una jovencita el otro día que fue ahí al negocio y saben que le quería, miren lo que me pasó, ¿no? Le quería hablar del Señor, quiero traerla a un culto de jóvenes, pero me cuesta a mí, siendo un hombre para ellos ya mayor, cómo llegar a esa jovencita. Me costó, le soy sincero, me costó predicarle a una niña de 14 años. No sabía cómo llegar. Y pensaba en la juventud. Ahí tendrían que estar los jóvenes. Ellos en esa necesidad. Como dijo Débora, joven fui. Ella le dijo la otra parte. Yo le digo, joven fui y he envejecido. Y hice en su momento, hoy no sé, me tocará llegar a hombres, a mujeres, a otras personas. Y quizás a la juventud. Pero me fue difícil decir, por cómo está la situación hoy, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Cómo hablarle a esa jovencita.
Y le decía, Señor, dame la gracia, dame el entendimiento, porque soy un hombre que no lo tengo, me falta. Necesito aprender y saber cómo hacer, cómo llegar a estas personas que están en necesidad. Con lo bruto que soy, con lo limitado que soy, con todas mis limitaciones. Dios, ayúdame a poder llegar. Porque, como decía Débora, ¿no? Si Dios te lo puso en el camino, vos le podés hablar, vos le podés decir. Y mientras que ella hablaba y estaba ahí sentado, venía esa convicción, vos podés hacerlo. Y mira, hermano, yo le puedo hablar, le puedo predicar, le puedo enseñar la palabra, pero era un momento que había una necesidad y quizás no supe atenderla. Y así se habrá sentido Pedro muchas veces, creo yo, no pudiendo hacer como él hubiese querido, por saber que era un hombre quizás de poco recurso. No sé si era fácil de hablar. Pero me gustaba, estaba leyendo allí, ahora sí acompáñame ahí a la palabra en el libro de Hechos capítulo 1. Vamos a leer. En el libro de Hechos capítulo 1, el versículo 15, ya habían recibido los discípulos la promesa del Espíritu Santo. ¿Habían recibido qué? La promesa. Habían recibido. ¿Sí? Pero todavía no había llegado el día. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Reciben la promesa, reciben lo que ellos tenían que hacer. ¿Cómo estaba la iglesia en ese momento cuando reciben la llenura del Espíritu Santo? Estaban unánimes, estaban juntos, ¿sí? El otro día enseñaba, creo que en un devocional era, que ellos trataban de hablar una misma cosa. Estaban sintonizados en una misma línea. Y ahí veo nuevamente, ¿sí? Estaban eligiendo a Judas, ¿sí? Judas había muerto, ¿sí? En el campo donde él compró, ¿sí? El campo que se compró con lo que él había hecho, ¿no? ¿Sí? Eran esas 30 monedas de plata. ¿Usted se acuerda cuando entregó a Jesús por esas monedas? Bueno, dice que se compra un campo, ¿sí? Llamado campo de sangre. Luego, allí muere Judas, pero estaban eligiendo a quién iba a suceder porque no podía quedar ese lugar vacío en el ministerio. Tenían que elegir a alguien más, ¿sí? Y ahí, bueno, la suerte dice cae sobre Matías, quien fue elegido. Pero ¿saben quién estaba allí encabezando este episodio? Dicen aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, sí, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pero volví a notar esto en detalle, ¿sí? Ya en el libro de los Hechos, que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, sí la promesa, pero él seguía en esa acción. Él seguía al frente, él seguía con la iniciativa de hacer, bueno, esto se tiene que cubrir. ¿Quién va a cubrir este espacio? ¿Quién va a cubrir este lugar? ¿Quién va a hacer lo que hay que hacer? Y pensaba, digo, no está el libro de Matías, no hay un libro de Matías. ¿Y qué pasó con Matías? ¿Alguien escuchó algo más? Yo no he escuchado mucho acerca de este discípulo. Sí, los que se fueron levantando luego. En el capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza allí a hablar. Pero a eso
pasa en los versículos anteriores que reciben la llenura del Espíritu Santo. Y eso fue un antes y un después en su vida. Fue un antes y un después. Aunque la iniciativa estuvo, ahora lo estaba haciendo bajo el poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Dice que en esa primer predicación se convirtieron alrededor de 3.000 personas. No le pude predicar a una nena de 14 años. Gaby, ¿qué me está pasando? ¿Saben qué necesito? La llenura del Espíritu Santo. Y entender que la llenura del Espíritu Santo me prepara, me unge, me capacita para el otro. No para mí, porque acá puedo cantar, puedo levantar mis manos, porque tengo la unción del Espíritu, porque conozco a Dios, sé lo que hago cuando levanto mis manos, es adorar a Dios. Pero eso es para mí, no para el otro. Y esta tarea, esta gran comisión que Dios nos comisionó a cada uno de nosotros como hijos, como iglesia, es para anunciar al otro. Me hace pensar en el otro, me hace alcanzar al otro. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que necesito? Sumergirme en la presencia de Dios para que me llene del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien. La iglesia estaba unánime, junta, perseverante. Y hay muchos que no están hoy. Tenemos que como iglesia incluso ir a buscar al que está debilitado en la fe, porque es parte de la iglesia. ¿Amén? Bueno, pareciera doble trabajo. Tengo que ir por el perdido, por el gentil, por el que no conoce, pero también tengo que ir por el debilitado en la fe. Oh, pero cuánto trabajo. Si sabía me quedaba en el mundo, ¿no? Bueno, usted está en el mundo, pero ya no pertenece al mundo, porque seguimos en el mundo. Pero tenemos un lugar espiritual celestial, un reino espiritual celestial al que pertenecemos, que es el reino de Dios. De esas tinieblas, ya no estamos en tinieblas. Ahí los que me levantaron la mano que se sentía que estaban en tinieblas, es algo automático. Cuando vos recibiste a Cristo en tu corazón, Él te trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Es automático. Después hay que empezar a corregir cosas, a cambiar cosas, pero cuando el Espíritu Santo viene y llena tu vida, no tienes que forzar nada. No hay que forzarlo, porque lo hace Él. ¿Querés ver cambios en tu vida? O decís, ay, pero tengo esta cosa, la otra cosa y otra cosa más allá. Llénate del Espíritu Santo. Amén. Llénate del Espíritu Santo. Eso, ¿sabes qué es? Es parte del ponerse en pie, como hizo Pedro. Es parte de ponerse en pie, es parte de la iniciativa, es parte de mi acción. Yo quiero un cambio, yo quiero que Dios me transforme, yo quiero que Dios siga usando mi vida, yo quiero que Dios... ¿Vos lo querés? ¿Cuántos se lucharon por el día de mañana? No levante la mano. Ahí está. Bueno, usted levantó la mano, sincera. Mañana tenemos un retiro de sanidad. Y pensaba, digo, ¿qué tiene que ver con esto? Y le decía, Señor, ¿cuál es la conexión? Porque Pedro, siendo un hombre común, sin estudio, sin preparación, un hombre común, quien Jesús llamó, escogió, comisionó, y le dijo que sobre él iba a edificar la iglesia, tenía un montón de situaciones en su corazón. Y aunque el momento está muy lindo, y digo, yo pensaba, digo, capaz que negó a Jesús porque había sanado a la suegra, dicen por ahí, ¿no? Sonría, Jesús lo ama. Sonría que Jesús lo ama.
¿Y qué tenía que ver? Como le digo, Dios quiere sanar. Y como los que recién me decían que se sienten en oscuridad y en tinieblas, muchas veces pasa que el corazón se siente así, entonces necesita ser ministrado, ser sanado, porque estamos en otra era. Estamos viviendo otros tiempos. Estamos viviendo otra realidad de la que vivían acá. ¿Pero para qué? Ay, Dios. Escuché a alguien que me dijo, pero tantas horas del día. Alguien me lo dijo así en la cara, ¿eh? Y le dije, Dios no es mágico. No es que sin salamín ya está. No, me acordé del salamín de ayer. No es magia. Dios tiene que ministrar el corazón, Dios lo tiene que sanar. Porque esas cosas no nos permiten muchas veces que seamos llenos del Espíritu Santo. Que podamos accionar en esa fe, en la fuerza del Espíritu Santo. Y parece que el Espíritu Santo viene y nos quiere empujar, nos quiere impulsar, nos quiere llevar a hacer. Y yo digo, no, mi condición. Como cantábamos recién, mi condición no era nada. Yo era nada. Pedro, un hombre que era duro, que tenía un montón de cosas allí, como le digo, se levantó y empezó a predicar, a llevar el evangelio a diferentes ciudades, a diferentes lugares. Yo puedo tomar como hablábamos en el trabajo, en la escuela, en la facultad, con el vecino. Pero hay necesidad. Sí, y mi necesidad. Vos ya conocés de Cristo. Vos ya ves el lugar de refugio. Ya sabes el lugar donde vos vas a recibir la palabra que te va a vivificar. El lugar donde recurrir, donde a correr. En esos momentos donde tenés la situación difícil. Ahí las personas que vinieron por primera vez. ¿Sabes dónde tiene que correr cuando todo está mal? A los pies de Cristo. A buscar de Dios. A buscar una palabra. La palabra de Dios es la que les va a dar vida. Y las va a preparar y las va a capacitar. Como nos fue capacitando a muchos de nosotros. Algo que quería destacar. El Señor llamó a un hombre común. ¿Vos sos un hombre común? ¿Una mujer común? ¿Una mujer de la casa? ¿Madre? ¿Esposa? ¿Abuela? El Señor te llamó. Con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Quién da más? ¿80? Dios te llamó igual. Varón, no, pero trabajo. Yo también trabajo. Y siempre le digo a los hermanos, le digo, yo trabajo. No vivo solo de la gracia y de la fe. Eso nos llena la panza de mis hijos. Además comen mucho. Y tengo que tener para darles. Entonces tengo que trabajar. Pero entendí algo, que tengo un propósito. Y Dios llamó a un pibe común. Dios me llamó. Y siempre le digo y le cuento, ¿no? Una mañana que iba a dejarlo todo. Dije, Dios, ya no puedo más. Y era nuevito, no había pasado nada todavía. Hoy puedo dar otro tipo de cátedras. Pero esa mañana era un jovencito nuevo en Cristo.
Y estaba tan mal por haber pecado, por decir, lo estoy tratando de intentar, pero no puedo. Y fui a la Biblia. Por eso les doy el consejo. ¿Estás en problemas? Ah, no voy a la reunión. No, vení igual porque la palabra te va a direccionar. Amén. Esa mañana fui a la palabra, abrí el libro de Hechos, sin saber lo que decía, porque, como le digo, era nuevito. Y fue una palabra que impactó mi corazón y me dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y hasta lo último de la tierra. Amén. Y el propósito se cumple. Amén. El propósito se cumple. Y esa mañana me vestí, salí, me fui, había una reunión de oración y allí busqué a Dios y lloré y me arrepentí de mis pecados por haber hecho lo que no debía hacer. En la poca convicción que tenía. No fui instruido en el Señor, porque mi familia no era cristiana. No fui instruido en los caminos de Dios. Pero sí, en mí, Dios marcó un propósito nuevo para mi generación, para los que vienen por delante, mis hijos, mis futuros nietos. Amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Ahí en el libro de Hechos capítulo 5, estaban Pedro y Juan siendo perseguidos, habían sido azotados. Mire lo que dice el versículo 40 al 42. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Los intimaron para darles la libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos. ¿Cómo salieron? Este está más loco que nosotros, que algunos. Después de haber, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¡Ay, qué lindo! Que tenían un gran problema y eran azotados. ¿Algunos azotados acá? Mis hijos se abstienen. Después de haber sido azotados y los intimaron para que no lo hagan, para que dejen de hablar en el nombre. Que es más, dice, se ve que ni siquiera lo querían nombrar a ese Jesús, los del concilio. Los del nombre. No se nombre. Wow, digo, qué tremendo. Pero ellos salieron atribulados. Salieron preocupadísimos. Enojados con el concilio. Salieron así como que se los llevaba el diablo, como dicen por ahí, ¿no? No, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos. ¿En medio del problema puedo gozarme? En medio del azote, porque el enemigo se va a levantar. Y le va a hacer la guerra. Yo sé que está pensando en ese reel. El enemigo se levantó y le está haciendo la guerra. Es un reel, parece gracioso. Pero el enemigo se levanta para hacer la guerra. ¿Y cómo nos encuentra a nosotros? ¿Con iniciativa o con ganas de que el enemigo me aplaste así me quedo en casa? Así no hago más nada. Así no salgo a predicar. Así no salgo a anunciar las buenas noticias que el Señor tiene para las vidas. Digo, Señor, pero cuán difícil es. ¿Cuánto nos cuesta?
Nos cuesta venir a la oración. Y allá Pedro y Juan se iban a la oración cuando fue la sanación del cojo a la puerta de la Hermosa. Ellos sí iban a la oración. Seguían juntos, iban a orar. ¿Qué iban? A orar, a buscar ¿qué? La bendición de Dios. Amén. Recuerde que los días martes tenemos oración en este lugar. A las 19 horas. Los martes a las 8 de la mañana, los jueves y los sábados. La hermana pastora suele venir caminando, ¿no? Ella se viene caminando a la oración. Voy a empezar a orar, ¿sabe qué? Para que en el trayecto se pueda encontrar a alguien que tenga una necesidad y ella le pueda predicar. Y le pueda decir, no tengo plata. O que diga, sí, tengo mucha plata, pero necesitas algo diferente, necesitas la salvación de tu alma. Necesitas a Cristo en tu vida. Amén. ¿Va a orar por la hermana pastora? ¿Alguien más viene caminando a la oración cuando viene? Sí, sí, viene. Son momentos, son oportunidades para anunciar el Evangelio, para predicar las buenas noticias, para predicar la salvación, que hay fe, que hay esperanza en Jesucristo. Y nosotros, iglesia, somos los comisionados para hacer esa tarea. No es un reto, es un ánimo. Le animo. ¿Sabe de qué manera usted va a poder hacerlo? Sin que sea su fuerza, sin que sea un tiempo extraordinario que usted el que tenga que emplear para esto. Cuando tiene la llenura del Espíritu Santo, usted va a poder accionar. Y Dios le va a dar la gracia, y Dios le va a dar la sabiduría, y Dios nos va a dar. Gaby, a mí también, yo no estoy excluido de la palabra. Y Dios me quiere guiar. Y Dios quiere que sea lleno del Espíritu Santo. Y tengo el Espíritu Santo. Y me guía el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, iglesia? Necesitamos vivir en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ya voy a cerrar. La vida de Pedro nos enseña que Dios puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Había un corito viejo, ¿no? A ver, Ani va a decir ahí. No lo vamos a cantar igual. Que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Algunos que son más viejitos como yo, se acuerdan, ya se asienten, ¿no? Claro. ¿Cómo vivía Pedro? Siendo un hombre común, un pescador, ahora un predicador. Y digo, ¿el Señor lo iba a hacer pescador de hombres? Y cuando allí Pedro lo niega, el Señor le dice, ahora vas a pastorear. Pastorea mis ovejas. Cuida los corderitos. Haz algo con los cabritos. Ese es mío, ¿eh? Pero ¿sabe qué, mi hermano? El Señor obraba en la vida de Pedro porque tenía la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a orar en esta mañana por esa llenura del Espíritu Santo. Yo no sé lo que Dios quiere hacer, cómo Dios lo va a hacer. Pero sí, iglesia, si vos en tu intimidad, porque este dice que seguía yendo al templo, a seguir llenándose del Espíritu Santo. Porque la llenura no era de un solo día. No fue del día del Pentecostés. Sí, ahí empezó. Pero es algo que tiene que ser continuado, 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 continuado en la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia. Eso marca la diferencia en la iglesia. Un hombre común, una mujer común,
para hacer Dios lo sobrenatural. Porque dice que lo vil y lo menospreciado Él escogió para avergonzar a los sabios. Personas que prácticamente éramos insignificantes, pero en las manos del Dios Todopoderoso somos tremendos. Amén. El Señor le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia. Y para cerrar, leamos Hechos 10. ...34. Entonces Pedro, otra vez allí, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Dios te escogió, Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar para eso que tiene para hacer con tu vida. No sé si por tu sombra se van a sanar los enfermos. No sé. No sé si vas a orar por alguien y se va a sanar o va a partir. Porque todo puede pasar. Yo cada vez que voy a orar por un enfermo digo: Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Porque a veces no conozco, ¿no?, lo que el Señor va a hacer. Y si le oro creyendo que se va a sanar, tengo fe, voy con fe. Pero voy creyendo que el Señor va a hacer su voluntad, que excede mi fe los designios de Dios. Pero creo, iglesia, que si va un jovencito a orar por un niño, cuando fueron al hospital, ¿tienen noticia de cuando fueron al hospital? ¿Qué pasó con los enfermos, los niños que estaban allí, por los que pudieron orar? Digo, wow. Señor, yo quiero ver, porque las señales nos van a seguir. Las señales, los milagros, los prodigios, las maravillas nos van a acompañar. Pero ¿saben qué tengo que hacer? Dar el paso. Es la actitud, es la intención es el querer hacerlo. Porque yo le digo: no soy yo, tenés que ser vos en mí. A usar este instrumento, esta herramienta en tus manos. Amén. Iglesia, Dios no hace acepción de personas. Te escogió, te llamó en la condición que estabas. Y quizás Dios te llamó en un momento que no estaba todo bien, como a Pedro. Y quizás pusiste excusas, quizás no sé qué pudiste argumentar. Pero el Señor se valió de ese hombre para edificar la iglesia. Escogió ese hombre común para hacer milagros, maravillas, y que se expanda el evangelio del reino de Dios. No sé si vas a llegar a 1, a 10, a 20, pero que al que llegue sea efectivo y ese vaya y le predique a otros. Porque alguien se va a levantar y va a decir: en el nombre de Jesús, yo creo lo que me dijeron, creo esa palabra, creo esa promesa, y voy a hacer, y voy a accionar, y voy a llevar el mensaje, y voy a predicarle a otros, y voy a ir, y voy a hacer que otros conozcan del amor de Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Ponete de pie. Vamos a orar, a cerrar en esta hermosa mañana.